Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten, por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura tiene mucho que ver con cómo acabamos la semana pasada. En Hechos de los Apóstoles habíamos visto a Apolo, este personaje allí en Corinto que aparece, empieza a hablar de Cristo, empieza a hacer apostolado, y se encuentran entonces que Pablo y Aquila y Priscila, este matrimonio, que empiezan a ver qué pasa con este personaje. Este personaje que resulta que no estaba bautizado, pero solo con el bautismo de Juan. Y le hacen toda la catequesis a Aquila y Priscila y lo bautizan después con el bautismo de Jesús, le imponen las manos, le dan el Espíritu Santo. Bien, pero esto Pablo. Pero es curioso porque eso vuelve a pasar también hoy. Van allí a Éfeso, un buen viaje desde Corinto a Éfeso. En aquellos tiempos, hoy en día sería muy fácil, pero en aquellos tiempos no. Y allí pasa lo mismo, un grupo de personas que se acercan, que son creyentes, creen en Cristo, pero se les hace esa pregunta: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Y qué es eso del Espíritu Santo? Como inciso, aquí podríamos preguntar lo mismo a nuestra sociedad: ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y la gente diría lo mismo, aunque es una sociedad teóricamente cristiana, al menos culturalmente, pero dirían: ¿y qué es eso del Espíritu Santo? ¿Y qué bautismos dieron? También el bautismo de Juan. Y también los bautizan y le imponen las manos Pablo y reciben el Espíritu Santo. Y empiezan a a profetizar y a hablar en lenguas. ¿Qué nos hace ver estos dos textos, el último y el de la semana pasada y el de hoy? Pues que debía haber un problema bastante recurrente, y era que Jesús había ido predicando aquellos 3 años. Había habido todo el problema, Juan, que había estado también predicando y bautizando para que se preparasen al Mesías. Mucha gente había oído hablar, incluso había oído hablar a Jesús y otros hablar de Jesús. Y se fueron algunos convirtiendo a él, pero sin integrarse en la iglesia. Habían oído hablar, se convertían, creían en él, pero a distancia. Y cuando empiezan las primeras comunidades, estos se acercan. Nosotros creemos en Jesús. Nosotros hemos oído hablar de Jesús, hemos oído a Jesús. ¿Y quién nos ha bautizado? Juan. Sí, pero ese era solo de preparación para estar en la iglesia, el bautizo de Jesús. No lo hemos recibido. Y entonces empiezan a integrarse en la iglesia, a recibir el bautismo de Jesús, o sea, el bautismo de verdad. Y a partir de ahí, también la imposición de manos para el Espíritu, que reciban lo que ahora llamamos la confirmación, el don del Espíritu Santo. Y aquellas comunidades empiezan a funcionar ya en plena comunión, mientras que antes eran, no sé si sin el bautismo se les puede llamar cristianos, pero ellos se creían ya cristianos de alguna forma, aunque totalmente despistados. Eso a veces nos ha de hacer pensar también en nuestra sociedad. ¿Cuántos
que se creen ser cristianos, pero sin comunidad, sin parroquias, sin iglesias, sin apóstoles, sin obispos, sin curas, sin nada, por su cuenta. Hoy leía de una persona que decía, no, sí, yo soy creyente, pero a mi manera. Pues es eso, el creyente a su manera no es creyente en Cristo, no forma la iglesia. Para formar la iglesia hay que creer en Cristo en la iglesia. Aquello que Pablo llamaba de la iglesia, que es la columna de la verdad. Columna y fundamento de la verdad es la iglesia, porque es Cristo. Cristo como cabeza, nosotros como cuerpo, que nos vamos insertando en Cristo. Y del Evangelio, muy curioso hoy, y decimos muy poco. Estamos en el capítulo 16 de San Juan, allá en la última cena, y los apóstoles después de estos discursos de Jesús. Bueno, muy bien, ya vemos que quién eres, ahora sí que creemos en ti, que vienes de Dios, ahora vemos que no hace falta que se te pregunte nada, ahora creemos. Y Jesús casi se burla, que ahora creéis, si es ahora cuando os dispersaréis y me dejaréis solo, aunque estoy con el Padre. Y eso es el gran peligro de muchos cristianos cuando creen que han llegado a la fe adulta, que le llaman, que es cuando se pierden, porque creen que ya no necesitan de Dios, casi. Es uno de los problemas también que hay en la iglesia. Los que ya creen, estos apóstoles que creen que ya están en la plenitud de la fe, y que resulta que Jesús se lo dirá claro, ya empezáis hoy, en realidad será esa noche, cuando vengan y lo cojan, ya se dispersarán y dejarán todo, dejarán a Cristo y les costará entender lo que está pasando. Al que creían ya en Él, resulta que lo matarán, lo juzgarán, condenarán y matarán. Pero al tercer día resucitó. Y ahí tenemos esa aparición especial que es a los discípulos de Emaús, que nos hace entender muchas cosas, como muchos cristianos ya han muerto, aunque algunas personas dicen que ha resucitado. ¿Cómo creerse a esas mujeres? Y ya abandonan todo. Y ha de ser Jesús mismo que los recupere, que se presente a ellos, que les haga entender las Escrituras. Pues a veces nos pasa también a nosotros. Creemos que sabemos todo y hemos de tener esa humildad de decir, Señor, si tú no nos iluminas, si no nos das el Espíritu Santo, si no nos dejamos llevar por ti, no servimos para nada. Y es lo que pedimos al Señor, que nos ilumine siempre, que nos dé gracia para vivir cristianamente según su voluntad, porque qué fácil es irse por los caminos nuestros, no por los de Cristo.